Cuando Arabia Saudita decidió abrir sus fronteras al turismo internacional, muchos lo vieron como una jugada política. Pocos entendieron que lo que estaba en juego no era solo economía, sino identidad. Un país que durante décadas se definió por lo que ocultaba, estaba empezando a mostrar lo que ha conservado. Lo que muy pocos viajeros saben es que Arabia Saudita guarda los vestigios de algunas de las civilizaciones más antiguas de la península arábiga, que fue parte de las grandes rutas comerciales antes de que existiera el Islam y que tiene ciudades históricas que nunca estuvieron en los mapas turísticos simplemente porque no lo necesitaban. Este país no está improvisando su entrada al mundo, está reescribiendo su relato nacional con una inversión cultural masiva, restaurando ciudades enteras, desenterrando sitios arqueológicos y produciendo una narrativa en la que el pasado preislámico, el Islam fundacional y la modernidad tecnológica conviven, con tensiones, sí, pero con una ambición clara. En este video vamos a ordenar ese mapa. Te voy a mostrar qué regiones visitar, por qué ciertos lugares son cruciales para entender el mundo árabe y qué códigos debes conocer para no quedarte solo en la superficie. Soy Juliana Hurtado, comenzamos. Arabia Saudita no se puede entender con una visión plana. Su territorio es más grande que Europa Occidental y está dividido, de forma no oficial pero muy real, en zonas que responden a historias, a mentalidades, a dinámicas culturales completamente distintas. Empecemos por el Hiyaz, en la franja occidental del país. Esta es la región más abierta, más histórica, más cosmopolita. Aquí están las dos ciudades más sagradas del Islam, la Meca y Medina. Pero también está Jeddah, el gran puerto del Mar Rojo, antigua ciudad mercantil con arquitectura de coral y una larga historia de contacto con África, India y el Levante. El Hiyaz ha sido durante siglos el punto de encuentro entre peregrinos, comerciantes y viajeros. Es también donde se percibe con más claridad el proyecto de modernización estética y cultural del régimen. En el centro del país se extiende el Najd, la meseta del desierto central. Es la región tribal más conservadora y donde nació el movimiento wahabí en el siglo XVIII. Aquí se formó la alianza entre la familia Al Saud y la doctrina religiosa que dio forma al reino. Su capital histórica, Diriyah, fue destruida por los otomanos en el siglo XIX y hoy está siendo reconstruida como símbolo fundacional del Estado moderno. Esta región representa la base ideológica del país, sobria, cerrada y orgullosa. El este del país, a orillas del Golfo Pérsico, es completamente distinto. Es la zona petrolera por excelencia, con ciudades como Daman y Khobar y una fuerte presencia de comunidades chiitas históricamente marginadas. También es una región más conectada con Irán y el mundo del Golfo, lo que ha generado tensiones internas y al mismo tiempo redes culturales que rara vez se mencionan en las guías de viaje. El sur, poco explorado incluso por los propios saudíes, es un territorio de montaña y agricultura. Las regiones de Asir y Najirán limitan con Yemen y su identidad cultural es otra. Música tradicional, arquitectura de barro pintado y una sociedad tribal con formas de organización muy distintas a las del centro del país. El paisaje aquí no es el del desierto, es el de terrazas verdes y pueblos que miran al abismo. El turismo saudí está apostando con fuerza por esta zona como alternativa interna al turismo internacional. Pensar que Arabia Saudita apareció en el mapa cuando se descubrió el petróleo es ignorar más de 3000 años de historia. Lo que hoy conocemos como Arabia Saudita fue durante siglos un territorio atravesado por rutas, por tribus, por imperios y por religiones. Y sería un gran error imaginar el desierto como vacío. Durante la antigüedad, el norte del país formaba parte del reino nabateo, la misma civilización que construyó Petra en Jordania. En el sur floreció la cultura de Qaryat al-Faw, con inscripciones, comercio, arte funerario y una compleja vida urbana mucho antes de la aparición del Islam. Y al oeste, las rutas del incienso conectaban el sur de Arabia con Egipto, Mesopotamia y el Mediterráneo. Estos espacios no eran márgenes del mundo antiguo, eran parte del sistema económico y simbólico del Próximo Oriente. La riqueza no venía del petróleo, sino de la geografía, como control de pasos, oasis estratégicos y acceso a bienes de lujo como el incienso, la mirra y los metales. Con el surgimiento del Islam en el siglo VII, Arabia se convierte en centro. La Meca deja de ser solo un nodo comercial para transformarse en un eje espiritual. Pero es un error creer que el Islam saudí fue siempre uniforme. De hecho, durante siglos, distintas tribus y dinastías compitieron por el control de los territorios sagrados. El Imperio Otomano ocupó la región del Hiyaz durante más de 3 siglos, mientras que el centro y el sur seguían gobernados por clanes tribales con escasa cohesión estatal. El siglo XVIII marca un punto de inflexión con la alianza entre los Al Saud y el wahabismo. Es aquí donde se sientan las bases ideológicas del actual reino. Pero este primer intento de unificación fue brutalmente reprimido por los otomanos.
Solo tras la caída del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial, Abdulaziz ibn Saud inicia la conquista paulatina de los distintos territorios que culmina en 1932 con la proclamación del Reino de Arabia Saudita. El petróleo llegaría poco después, en 1938, pero el Estado saudí ya existía como proyecto político, religioso y territorial. La narrativa oficial lo presenta como una continuidad desde los orígenes wahabíes hasta la actualidad. Pero en realidad la historia saudí es una construcción compleja, llena de fracturas internas, reivindicaciones y disputas por la legitimidad. El 3 de marzo de 1938, un pozo de exploración llamado Daman número 7 encontró petróleo en cantidades comerciales. Ese hallazgo no solo transformó Arabia Saudita, alteró el equilibrio energético del mundo. Y desde entonces, cada decisión política, social o religiosa del país ha estado atravesada por esa variable. Hasta entonces, Arabia Saudita era un reino pobre, tribal y escasamente conectado al mundo. En poco más de una generación pasó a convertirse en el principal productor global, atrayendo inversión extranjera, asesoría técnica y acuerdos estratégicos con potencias como Estados Unidos, con quien firmó una alianza militar y energética que todavía define su política exterior. Pero el petróleo no solo generó riqueza, generó dependencia. Durante décadas, el modelo de Estado se basó en el reparto de ingresos petroleros, subsidios, educación gratuita, infraestructura sin impuestos y beneficios sociales a cambio de estabilidad política y control ideológico. Fue un pacto no escrito entre la familia real y la población. El Estado te da todo y tú no cuestionas nada. Ese modelo funcionó mientras el precio del crudo se mantuvo alto, pero desde mediados de los 2000, con la caída de los precios y la transición energética en marcha, Arabia Saudita entendió que su sistema no era sostenible. Nació entonces la Visión 2030, el plan de modernización encabezado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que busca diversificar la economía, reducir la dependencia del petróleo y proyectar una nueva imagen del país ante el mundo. La paradoja es evidente. La riqueza que permitió mantener una estructura cerrada y conservadora es la misma que ahora se usa para abrir al país al turismo, a la cultura y a las reformas sociales. Museos, zonas arqueológicas, conciertos, cines, arquitectura de vanguardia, todo se financia con petróleo. Arabia Saudita no está abandonando el oro negro, lo está usando como palanca para rediseñar su narrativa. Y ese rediseño tiene muchas lecturas. Para algunos es una apertura real, para otros una estrategia de control con estética moderna. Pero en ambos casos es el petróleo el que paga la factura. Ahora veamos 5 lugares que explican este país. Diriyah. Antes de Riad, antes del petróleo, hubo Diriyah. Esta ciudad en ruinas, a las afueras de la actual capital, fue la cuna del primer estado saudí en el siglo XVIII, cuando la familia Al Saud selló su alianza con el movimiento wahabí. Pasear por sus callejones reconstruidos es una forma de tocar la narrativa fundacional del régimen. No es una ruina cualquiera, es un símbolo reconstruido con precisión quirúrgica para proyectar continuidad histórica. Aquí se ve cómo Arabia Saudita no solo preserva el pasado, sino que lo edita activamente. Al-Ula. Al-Ula es probablemente el lugar más espectacular del país. En medio del desierto se alzan las tumbas monumentales de Egra, la otra Petra construida por los nabateos. Durante mucho tiempo este sitio estuvo vetado al turismo por razones religiosas, pero ahora es el emblema de la apertura cultural. No solo ofrece arqueología, sino festivales de arte, instalaciones contemporáneas y conciertos. Es la combinación más clara entre legado preislámico y branding moderno. Aquí el mensaje es claro. Arabia Saudita tiene pasado y quiere mostrarlo. Jeddah. La ciudad vieja de Jeddah, con sus casas de coral, balcones de madera y mezquitas centenarias, fue uno de los grandes puertos del Mar Rojo. Durante siglos recibió peregrinos, mercaderes y esclavos y desarrolló una identidad distinta a la del resto del país. Su rehabilitación actual no es solo urbanística, es política. Es una forma de reivindicar un Islam más abierto, más diverso, más vinculado al mundo. Caminar por Al-Balad es ver que Arabia Saudita no es homogénea y que hay memorias urbanas que contradicen el relato oficial. Abha y la región de Asir. La imagen mental de Arabia Saudita suele ser arena y desierto, pero al sur, en la región de Asir, el paisaje es otro. Montañas verdes, terrazas agrícolas y arquitectura pintada con colores vivos. Abha es su capital y cada vez más se posiciona como un destino cultural interno. Aquí se escuchan otras músicas, se bailan otras danzas y el clima lo cambia todo. Visitar esta zona es una corrección de perspectiva. Arabia no es solo un país, es una constelación de mundos que apenas empiezan a ser contados. Neom. No es una ciudad todavía, es una idea. Una megalópolis futurista impulsada por el príncipe heredero como símbolo de modernidad absoluta.
Su proyecto más famoso, The Line, plantea una ciudad lineal de 170 kilómetros sin autos, con inteligencia artificial integrada y cero emisiones. Más allá de la viabilidad, lo interesante es lo que dice del país, que quiere dejar detrás el desierto como imagen fundacional y sustituirlo por la tecnología. NEOM no es la Arabia del presente, pero es la que se quiere exportar. Después de recorrer los lugares que mejor explican el alma y la narrativa oficial de Arabia Saudita, es inevitable que surja una pregunta más concreta: ¿cómo es viajar realmente por ese país? Hoy por hoy, Arabia Saudita tiene uno de los sistemas de visado más modernos y eficientes del Golfo. Desde 2019, muchos ciudadanos pueden solicitar su visa electrónica en cuestión de días. El proceso es simple, digital, sin entrevistas ni papeleos excesivos. Pero eso no significa que todo valga. No se trata de un país en el que uno pueda improvisar. Las reglas son claras. No se puede criticar públicamente a la religión, a la familia real ni a las decisiones del gobierno. No es paranoia, es parte del pacto interno del país, y entender eso antes de viajar no solo evita problemas, también ayuda a comprender la lógica que lo organiza. Hay que tener presente, por ejemplo, que algunos de los sitios arqueológicos más fascinantes del país no están plenamente abiertos ni señalizados. Algunos requieren permisos, otros aún están en proceso de desarrollo turístico, y en varios casos es indispensable ir acompañado de un guía autorizado. Arabia Saudita está en transición. Quiere recibir turistas, pero todavía se mueve entre dos lógicas: la de la apertura y la del control. La misma dualidad se ve en la vida cotidiana. En las grandes ciudades como Riad o Jeddah, las mujeres extranjeras ya no están obligadas a cubrirse ni a usar abaya, aunque muchas lo hacen voluntariamente por cortesía cultural. En otras regiones más conservadoras, como algunas zonas de Qasim o Najran, es recomendable adoptar una actitud más prudente en cuanto a vestimenta y comportamiento. En ningún caso se permite el consumo de alcohol, las demostraciones públicas de afecto o cualquier gesto que pueda interpretarse como una falta de respeto a las normas islámicas. Moverse dentro del país también exige cierta planificación. Las distancias son enormes y fuera de las grandes ciudades no hay trenes turísticos ni autobuses frecuentes. Las aerolíneas internas funcionan muy bien y son asequibles. Para trayectos más locales, Uber está disponible en muchas ciudades y suele ser más confiable que los taxis. Eso sí, si vas a zonas menos visitadas, lo ideal es contar con transporte privado. La señalización fuera de las rutas principales es escasa y la infraestructura turística aún está en construcción. Hasta lo más sencillo, como tomar fotos, requiere atención. Hay lugares donde está terminantemente prohibido hacerlo, como bases militares, edificios del gobierno o determinadas mezquitas. Y aunque la gente suele ser hospitalaria, no se deben fotografiar personas, especialmente mujeres, sin permiso explícito. Llevar drones, por ejemplo, puede causar serios problemas si no tienes un permiso aprobado con antelación. Y sin embargo, lo más inesperado no está en las restricciones, sino en los contrastes. Puedes asistir a un concierto de música electrónica en pleno desierto y al día siguiente encontrarte en una región donde las mujeres siguen entrando por puertas separadas. En un mismo viaje puedes hablar con un joven diseñador gráfico en una galería de arte contemporánea o con un beduino que nunca ha salido de su valle. Esa convivencia de mundos tan distintos no es casual, es parte del presente saudí. El país no es homogéneo ni intenta parecerlo. Te invito a entrenar la mirada y a dejarte desafiar por este país que no es para observar de lejos. Recuerda, diseñamos viajes justamente para eso, para quienes no viajan por impulso, sino por comprensión. Si te interesa explorar esta ruta con una mirada cultural profunda, te dejo abajo el enlace al itinerario completo. Gracias por estar ahí, soy Juliana Hurtado y nos vemos en un próximo destino.